Ese sería un segundo hito en la historia del Ministerio de Educación, en la cual se presenta una lista clara y concisa de docentes del magisterio que tienen ahora, en este caso, delitos de violación sexual, digamos, ¿no? Nos vamos con Paul Neira, él es educador y vocero del colectivo Volvamos a Clases. ¿Por qué? Porque se va a hacer pública la lista de maestros sentenciados por violación. Bienvenido al señor Neira a Exitosa. Bienvenido, Paul. Hola Karina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Yo quería saber si es que ya se tiene una cifra de cuántos sentenciados por violación son y de si hay un rango de tiempo. No, a ver, el anuncio que ha dado el Ministerio de Educación a través de la ministra, la ministra Magdalena Martes, ha sido a inicios de esta semana y Exitosa. lo que se tiene de conocimiento es que el Ministerio de Educación va a evacuar una lista de aquellos docentes que tienen ya sentencia firme en términos de delito de violación sexual o intento de tocamientos indebidos y que sea probado efectivamente. Y me imagino que esa lista deberá ir atada necesariamente a una toma de decisión, por si es que estos docentes todavía siguen laborando en alguna de las instancias dentro del sistema educativo peruano. Hay un antecedente ya que tuvimos cuando el Ministerio de Educación, alrededor del año 2017-2016, publicó una lista de docentes que, haciendo cumplimiento a la ley, tenían que salir del magisterio porque tenían delitos por terrorismo. Acusación firme y sentencia firme por terrorismo. Ese sería un segundo hito en la historia del Ministerio de Educación, en la cual se presenta una lista clara y concisa de docentes del magisterio que tienen ahora, en este caso, delitos de violación sexual, digamos, ¿no? Muy bien, pero no es contraproducente que maestros que están acusados con sentencia firme, ya no es acusación, sino que tienen ya sentencia, sigan en el ministerio, es decir, no hay alguna ley, no hay criterio, no hay una responsabilidad social, corazón de parte de los educadores, de parte de los responsables de estos niños para decir cómo un violador va a seguir dentro de un aula. Sí, a ver, Se puede concebir que un violador con sentencia esté ahora sentado al lado de niños. Exitosa. no, eso claramente es inaceptable. Yo comparto tu indignación, Karina. Lo que sí creo que hay que mencionar es que hay una responsabilidad y que la ha asumido la ministra Márquez en hacer una revisión de las bases de datos. Eso además llama la atención, que es necesario una actualización en términos de capacidad digital, porque el Ministerio de Educación funcionan varias bases de datos en paralelo, ¿no? Y eso tiene una racionalidad y tiene una lógica, pero lo que no sucede, y eso se tiene que corregir, y hay un proyecto que se estuvo discutiendo con el Banco Interamericano de Desarrollo en su momento para poder tener acceso a un fondo determinado, para poder integrar, para poder tener una gran, como que gran base de datos que articule todas las bases de datos del Ministerio de Educación. Hoy día el Ministerio de Educación funciona con 17 bases de datos en paralelo. Pero sí hay Algunas de una ellas tienen norma que ver con los específica, Paul, estudiantes. hay una norma específica que le dice al ministerio si este es un hombre sentenciado por violación, lo tienes que expectorar. Sí, en el Sí. reglamento de la Ley General de Educación, la Ley de Reforma Magisterial del año 2013, el reglamento se publicó en el 2014, se estipula que el proceso de sanción al docente tiene que ser ejecutado por parte de la máxima autoridad a nivel regional o a nivel central, digamos, y tiene que ser separado de la carrera, en la medida en que sea hallado culpable por el Poder Judicial.
Muy bien, porque lo que tú me también hay tratas de situaciones en las explicar, cuales hay un docente que es denunciado. claro, lo que tú me tratas de explicar es que las bases de datos todavía están en la época de la carreta y no se hacen los cruces debidos. Y por eso de repente hay filtraciones. Exactamente, y entendería que, digamos, Exitosa. la voluntad de parte de la actual administración es corregir eso y poder publicar esa lista para que no estén efectivamente aquellos ya condenados con sentencia firme que tienen que ser separados del magisterio, ¿no? Ujú. Muy bien, yo había leído una información hace unos días que se está hablando de unos 6.000 maestros entre sentenciados y acusados de tocamientos indebidos y de violación. Estos maestros, ¿cómo tú que eres experto en educación, cómo se trataría este tema tan sensible? Yo sé que no están sentenciados, pero a mí me daría terror mandar a mi hija al colegio con una persona que tiene sospecha de ser un violador. ¿Qué se hace en ese momento? Allí, Karina, yo creo que hay que distinguir los que tienen sentencia firme. Los que tienen sentencia firme tienen que ser separados inmediatamente del magisterio y ahí hay un proceso sumario que además tiene que ser burocrática en el buen sentido de la palabra y administrativamente correctamente llevado, porque si no es correctamente llevado, desafortunadamente podría ser reinstalada esta persona en el magisterio. Entonces hay que tener mucho cuidado con este asunto. Respecto de aquellos que tienen acusación de tocamientos indebidos, de aprovechamiento de su posición de poder o de violación sexual, digamos, a menores de edad, en ese caso, lo que debe es aplicarse el protocolo de ser separados inmediatamente, de tener contacto directo en una institución educativa. En este caso, estos docentes tienen que ser separados de la institución educativa, no pueden tener cercanía con la institución educativa, tienen que ser trasladados administrativamente a alguna de las instancias que no tienen contacto directo Exitosa. con los estudiantes, de tal forma que prime la protección fundamental del estudiante, que es lo que nos tiene que preocupar. ¿Y por qué Esa los persona entra con nombres, una suerte, y por qué los nombres, perdón. por qué los nombres no son públicos? Yo Allí sé hay un que, tema y de yo, cuidado, digamos, porque, yo, o sea, lo yo, que entiendo, yo sé que hay presunción de Karina, inocencia, pero si es que al sistema se le pasa un nombre, se puede poner en peligro a todo un colegio. Entonces los padres están ahí para vigilar y podrían ser muy útiles. sí, a ver, lo que pasa es que lo que tú estás planteando es bien interesante, Karina, porque propone una discusión que en el Perú todavía no la hemos tenido ni se ha abierto, que en algunos países en el mundo ya existen, que es un registro de agresores sexuales. Entonces, hay una página pública en la que se conoce, por ejemplo, que quienes han tenido algún nivel de sentencia eh, respecto a agresiones sexuales, tocamientos individuos y toda la casuística que existe alrededor, digamos, de este tema, no solo para el ámbito estrictamente del ámbito educativo, sino también en todos los sentidos de la palabra. En el Perú nosotros no tenemos ese registro, no tenemos esa jurisprudencia, esa reglamentación que permita de que las personas sepan de que X, Y o Z han pasado por un proceso de naturaleza y han sido por la justicia identificados como como una persona agresora sexual en todas sus casuísticas. Ante la pregunta específica de por qué razón Exitosa. no saber aquellos que tienen acusación, ¿no? Que están en proceso de investigación, una razón es el derecho al buen nombre, digamos, hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Porque en nuestro país parece que es al revés, a pesar de lo sensible que es el tema de una agresión sexual, digamos, ¿no? A un niño o a una niña. Y yo creo que allí el sigilo y del procedimiento que tiene el Ministerio de Educación actualmente de la separación y hacer procesos de investigación sumarios para luego ser entregados a la justicia ordinaria, es el proceso adecuado, porque además allí también interviene un fiscal de prevención del delito,
Y este profesor o profesora, porque no hay que distinguir el tema del sexo en este sentido, porque puede ser de ambos lados, es separado de la función directa con el estudiante, es trasladado a una función administrativa, y allí lo que hay que hacer es un seguimiento de que los plazos no se estiren y que al final del día esto termine pasando en 4, 5, 6 años, porque tenemos casos en los cuales este tipo de investigaciones, al igual como corrupción o uso de fondos públicos, digamos, al interior de educación, se demoran Dios y su ayuda. Sí, Entonces yo creo que el dura. énfasis tiene que estar puesto en la celeridad de los actores de la justicia, tanto dentro del ministerio como del aparato de la fiscalía y de la acusación y de la investigación policial, para que permita determinar y esto termine ya definiéndose de que esta persona, si cometió o no el delito, y si no lo cometió, sea reinstalado y no sucedió nada porque es una persona inocente, pero si efectivamente cometió el delito, tiene que ser, digamos, retirado definitivamente del magisterio, incluso de la función administrativa dentro del sector de Paul, educación, ¿no? Paul, lo que pasa es que estamos frente a Exitosa. una sociedad que es bien compleja, la sociedad peruana. Estaba leyendo yo data donde decía que la violación sexual es, creo que el primero o el segundo delito que llena más nuestras cárceles, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que funcione con la rapidez que quisiéramos? Porque mientras más se queda un depredador sexual en una escuela, van a haber más víctimas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que esos años se reduzcan? Y hay un caso palpable y latente ahora mismo. Mila, la niñita de 11 años que fue violada por su padrastro, que no recibió educación. ¿Por qué? ¿Por qué no recibe educación? La viola un depredador sexual, el ministerio no se da cuenta, pasan 11 años y no se dan cuenta que esta niña no sabe leer, no sabe escribir, nunca fue a una escuela, es invisible para la sociedad. Entonces, esto también podría estar pasando con muchos niños que tienen al frente un profesor violador o uno que está en investigación, pero que lo sigue maltratando sexualmente. Regreso con tu respuesta después de la pausa comercial. Seguimos nuestra conversación con Paul Neira, educador y vocero del colectivo Volvamos a Clases. Yo te había propuesto una pregunta sobre por qué no se da a conocer los nombres de los que están incluso acusados de tocamientos indebidos y violación para que los padres ayuden en la vigilancia, porque en realidad el ministerio no se da abasto para separarlos a todos. Y te digo porque hay procesos que duran muchos años y ellos están todavía ahí en las aulas. El ministerio no se da abasto para responder por toda la educación de los niños. Hay una niña, Mila, que se ha hecho conocida porque le han negado el aborto terapéutico, ya está en una segunda instancia para ver una junta médica por segunda vez su caso, pero ella no tiene educación, 11 años y no tiene educación. Estos forados tiene nuestro sistema de educación. Entonces, ¿por qué poner en peligro a tantos niños frente al nombre de una persona? A ver, eh, ante tu pregunta, yo creo que lo que tenemos que plantear es que el proceso administrativo eh, tendiente a acelerar el proceso de investigación no sea manejado por las propias autoridades a nivel de la UGEL, a nivel de la Dirección Regional de Educación, sino lo que tenemos que tener es una oficina independiente que solo le responda, digamos, al ministro de Educación o al director regional de Educación, que esté blindada en un sentido para que este tipo de procesos tengan una velocidad que hoy día no la estamos viendo. Eso implicaría un cambio normativo, implicaría armar esta suerte de, es como estas oficinas de compliance al interno de las empresas, que lo que buscan es tener independencia y le reportan directamente al gerente general de la compañía,
ante casos de corrupción, ante casos de acoso sexual, violencia sexual. Entonces yo creo que deberíamos repetir esa figura de tal forma de que eh, blindemos la autonomía que tiene que tener el tratamiento de este tipo de casos y que trabajen una investigación directa con la fiscalía y con la policía para que estos tipos de casos no duren tanto tiempo en ser procesados y evacuados a la interna dentro de la burocracia del sistema educativo, en el buen sentido de la palabra, porque existe una burocracia que es correcta, Karina, y que no hay objeción desde mi parte, pero creo que hay que sacarlo y armar estas oficinas independientes para que esta celeridad y de la preocupación, a partir sobre todo de lo que tú mencionas del caso de Mila, realmente tenga la velocidad y la atención a la ley y a la justicia y a la protección de los estudiantes que creo que todos queremos, digamos, ¿no? Muy bien, ojalá que esto sea expedito, rápido, porque mientras pase el tiempo hay más niños que pueden ser dañados por gente que no tiene ningún tipo de reparo. Muchas gracias a Polneira por estar aquí en Exitosa.